Buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos Mendive, que lo van acá por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero tenemos 3 panelistas de lujo para dar comienzo a este Forbes Real Estate Summit. Y bueno, hablamos del futuro de las ciudades. Entonces, Álvaro, me gustaría arrancar contigo, porque desde hace un tiempo a esta parte estamos viendo en Uruguay un corrimiento hacia el este de los polos residenciales. Lo vemos en Montevideo, cuando cada vez se construye más sobre el aeropuerto de Carrasco, en esa zona, y mismo aquí en Punta del Este. Contanos un poco qué pasa cuando se generan esos nuevos polos residenciales con esas zonas que pierden densidad poblacional. ¿Cómo se maneja el equilibrio en esos casos? Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Después, creo que antes de explicar por qué un punto cardinal determinado recibe ese crecimiento, vale la pena ponerlo en términos globales, ¿no? Las ciudades están en un momento bastante singular. Creo que producto de las revoluciones que han pasado, varias en el mismo territorio, o sea, varias en las ciudades. La revolución industrial le dio mucha potencia a las ciudades grandes, las hizo crecer, se generaron este concepto como de megaciudades, producto de que las infraestructuras necesarias para aglutinar gente eran costosas, ¿no? El tren, los aeropuertos. Y la revolución tecnológica empezó a desplazar a la industrial, sobre todo en términos de productividad, y hizo que las personas vuelvan de alguna manera a poder elegir dónde vivir, ¿no? O sea, hubo una migración hacia centros urbanos grandes, una tendencia muy grande de los últimos 100 años. Y lo que empezamos a ver en el último tiempo fue que eso, si bien la tendencia hacia las ciudades sigue creciendo, no necesariamente hacia las más grandes. Lo vimos muy claro durante y después de la pandemia, donde una persona decide dónde puede vivir producto de la tecnología y que hoy podemos ser productivos con el celular. Entonces las ciudades más chicas, con mejor calidad de vida, con, diría, mayor cantidad de espacio verde y público, con menos tránsito. Las ciudades más chicas empezaron a recibir más gente. Y ahí viene el desafío atrás de ese fenómeno, que es cómo hacer que esas ciudades crezcan o reciban densidad, pero de manera sana y sostenible. Y eso es realmente complejo, primero porque, sobre todo en Latinoamérica, el crecimiento de la mancha urbana, producto de la migración a las ciudades, hizo insostenible de alguna manera económicamente la ciudad. O sea, se ve muy claro, ¿no? Este corrimiento de la mancha, así como si uno le pegara con la lapicera a la hoja, sí, requiere mayor infraestructura. Y la densidad, o sea, generar mayor densidad en los lugares donde ya tenés infraestructura, requiere un esfuerzo que es complejo, que es desatar una dinámica, una cultura existente para reemplazarla por otra, ¿no? Y eso, en general, ahí hablamos a veces del fenómeno como de la manta corta, de la sábana corta, donde lo transitamos ahora en la ciudad de Buenos Aires. En el último año hicimos un cambio normativo de toda la ciudad, donde básicamente se dirimió la cuestión entre el desarrollo y la identidad. Los pobladores que están en ese sitio y que empiezan a recibir la gente dicen, no queremos necesariamente esto, y el que viene muy pujante. Creo que en ese lugar hoy se está centrando el desafío. Insisto, producto de revoluciones, y revoluciones son cuando pasan más de un fenómeno a la vez. Eso, y lo vimos muy claro en la pandemia, que creo que es producto de la globalización, y ahora estamos viendo los efectos. Por eso yo creo que es el momento también de los urbanistas, ¿no? Como hay más ciudades creciendo que personas enfocadas y preocupándose porque crezcan bien, y por eso creo que este tipo de eventos es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Y cuando hablamos de ciudades, no solo son polos residenciales, ¿no? En eso está también la educación, que es, si será, un aspecto clave de la sociedad. Paula, vos trabajás justamente en ese hilo, digamos, que une la arquitectura con la educación, que son conceptos que quizás para muchos corren de forma paralela, ¿no? No los ligamos. Pero ¿en qué puede impactar la arquitectura justamente, por ejemplo, en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación también. La verdad que el tema de la arquitectura y de la educación
es un tema que sí parece que van por carriles separados, pero que en verdad lo que hacen es, o deberían de conversar entre ellos para poder fomentar una especie de cambio en la visión de lo que es la vida en una ciudad. Digamos de otra manera, si nosotros conseguimos una ciudad en donde entendemos que esta ciudad es capaz de enseñarnos a vivir mejor, nos enseña a ser más sustentables, nos da pautas para que esa ciudad se pueda vivir mejor, podamos escuchar a la gente que vive en esa ciudad, podemos empezar a tener participación de todos estos usuarios en lo que sucede en esta ciudad y podemos entonces sí decidir si tenemos educación cerca, si podemos tener cambios en la forma en que se lleva a cabo esa educación y contemplar también que, como decíamos hoy, somos todos diferentes y que por más que la ciudad intenta darnos servicios iguales en todos lados, en la ciudad en verdad es un constante crecimiento y ese crecimiento también se debe de aprender de él y poder rematarlo en el tema de la educación. O sea que en la educación a través de la arquitectura es algo que es muy poderoso si se toma desde la forma correcta y si se entiende que esta innovación y esta sustentabilidad de la cual se habla tanto ahora puede ser en cierta forma atravesado por esta forma de educar diferente, donde la arquitectura me da formas de vivir y me invita a hacer cosas que capaz que antes no las sabía hacer o no las entendía cómo hacerlas. Bueno, entonces el que la ciudad me empiece a invitar a hacer cosas diferentes puede hacer que todos podamos vivir mejor y ser más entendidos entre todos. Sí, sin Creo duda que va nos por ahí. interpela. Tal cual. Sí, exacto. Pero digo, obviamente que de ahí surgen millones de líneas y de diferentes líneas de investigación que son las que llevamos a cabo en la universidad a través de temas del cambio pedagógico que tanto nos compete ahora, por lo menos en el Uruguay, desde los cambios que suceden en la ANEP, y que todo eso se debería haber traducido en cómo se concibe la ciudad, cómo se concibe la infraestructura para la educación y cómo hasta se concibe la forma en que vivimos, el habitar las casas. Después vamos a volver con eso, pero quiero pasar ahora con Gervasio, porque hay proyectos residenciales que por sí mismos, ya sea por su importancia o por su dimensión, hacen ciudad, ¿no? Generan como un epicentro a su alrededor. Ilsa sabe mucho de eso. Contanos un poco cuáles son los desarrollos que están haciendo en este sentido, tanto en Uruguay como fuera de fronteras. Bueno, gracias primero por la invitación. Hola a todos. Siempre es lindo venir a cruzar el charco. Sí, hay bueno, me gustaría nombrar 3 proyectos que por envergadura o por el carácter que tienen, los cuales 2 hemos trabajado muchísimo con Álvaro, que hacen ciudad realmente, ¿no? 2 en Buenos Aires. Uno es muy interesante, que es cómo lo público y lo privado se empiezan a juntar. Post pandemia, el microcentro, bueno, obviamente con el teletrabajo, que es bueno, Álvaro es más experto que yo, pero es un problema global de todas las ciudades. Se empiezan a vaciar y el gobierno de la ciudad decide dar unos incentivos fiscales para reconvertir edificios de oficinas a vivienda. Hay un edificio que era de una empresa del grupo, del Banco Hipotecario, muy emblemático, más de 120 metros de frente, de telón al obelisco, postal de Buenos Aires si la hay, y bueno, decidimos reconvertirlos a vivienda. Hicimos ahí una Casa Foa, que es la 40ª edición de la Casa Foa, es una exposición de decoración con mucho prestigio en Buenos Aires, y realmente fue aceptado por el público, es decir, volver a vivir en el centro, que es hacer ciudad, ¿no? Por otro lado, bueno, acá en Punta del Este no estamos haciendo nada, pero en Montevideo con socios locales, acá con Ernesto acá presente, estamos desarrollando cerca de Carrasco, del aeropuerto, en el lago Calcaño, también un master plan súper interesante, más de 140.000 metros, en los cuales los desarrollamos con partners locales y que también genera un nuevo lugar donde vivir, ¿no? Un nuevo sitio al cual tenés que llevar la gente, posicionarla, por supuesto. Y después el proyecto emblema de la compañía, que hoy se llama Ramblas del Plata, que es un lugar que era la vieja ciudad deportiva de Boca Juniors, al lado del río, sobre el río,
en donde un proyecto de casi más de 1 millón de metros cuadrados para edificar totales, en donde casi el 70% de la superficie se cede en espacios públicos, tanto de calles como parques, a la ciudad, y el resto se desarrolla, y donde también está generando un polo y un balance, ¿no? Porque esto está en el sur, un balance de crecimiento, una ciudad que también crece hacia el norte, ¿no? Y donde Álvaro también tuvo muchísimo que ver. Los grandes proyectos, o esos proyectos emblemáticos, esos edificios emblemáticos, generan ciudad, generan paisaje, generan flujo, ¿no? Tal cual. Me quedé con lo que dijiste de Carrasco y vuelvo con eso. ¿Qué nos puedes adelantar de ese proyecto? No, ese proyecto ya de hecho hay una torre terminada, otra bastante avanzada. La idea es un desarrollo residencial, alguna otra cosa más que también se va a hacer ahí. Estamos en plenas vías de desarrollo, en conversaciones con partners locales para desarrollar. Nosotros somos master developers, o sea, hacemos la infraestructura, participamos como socios en los desarrollos de las parcelas, pero no los encaramos directamente. Estamos conversando principalmente con nuestros socios locales, pero también con otros socios, y la idea es hacer un muy lindo desarrollo residencial frente a ese lago que yo lo descubrí hace 2 o 3 años cuando me incorporé a la compañía, vi esto y dije, wow, que es increíble lo que hay ahí, ¿no? Es fantástico. Sin duda. Y Sí, es furor ahora. Sí, bueno, es para dónde va la Tal cual. ciudad, y es súper interesante cómo se empieza a posicionar como Carrasco Norte, como la continuación de ese Carrasco, ¿no? Que son los Palermos nuestros de Buenos Aires, ¿no? Tal Pero cual. sí. Y Álvaro, contanos un poco desde tu visión del urbanismo, ¿qué tiene que tener una ciudad para conquistar a sus habitantes y retenerlos? Que es también lo que tiene el deber de cada ciudad. Y también, ¿qué tendencias, digamos, ves a nivel de urbanismo que no le pueden faltar a una buena ciudad del futuro? Mira, voy a tomar parte de lo que dijo Paula, de esto de escuchar y de que finalmente la ciudad es la expresión física de la vida de la gente, que en una determinada época y en un determinado territorio, ¿no? No son todas las ciudades iguales, por supuesto, pero se parecen y cambia su cultura. Entonces, creo que es muy importante esta cuestión de escuchar y leer la demanda, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene que ofrecer una ciudad? Aquello que las personas demanden. Todo lo que se pueda, porque creo que finalmente en las opciones, en la mixtura de usos, está hoy el atractivo de una ciudad, ¿no? Mi mujer está por ahí sentada, María, solemos ir de vacaciones a ciudades y son entretenidas, tenés vida nocturna, podés tomar un cafecito en la vereda y, por supuesto, lo podés hacer si estás seguro, si hay algunas condiciones dadas. Entonces, diría que la ciudad le tiene que garantizar a la gente lo básico, pero después tiene que ponerse al servicio de canalizar esos deseos de ese momento, incluso al nivel de ser predictivos en el comportamiento. La vida de la gente cambia muy rápido. De vuelta vuelvo a la pandemia porque fue hace muy poco y donde todos vivimos un cambio de comportamiento, adoptamos ceremonias, adoptamos hábitos que hasta hace algunos minutos no teníamos, nos genera un esfuerzo y eso hace que la ciudad cambie. La ciudad no cambia. Siempre digo, la ciudad no es un organismo vivo. La ciudad es de piedra, es inerte y la gente le da vida a la ciudad. ¿Vieron? A veces, no sé, mi algoritmo por lo menos es muy urbano. O sea, se meten en mi algoritmo de todas ciudades y te aparecen esos como, si te venís a vivir a este pueblo de Italia, te regalan la casa. Y vos decís, pero ¿cómo no va todo el mundo al pueblo? Bueno, pues no hay gente. Y las ciudades en el fondo son eso, son los lugares donde uno puede socializar, generar oportunidades, en la medida que la ciudad te lo ponga a disposición. Entonces, tu pregunta es muy buena porque atraer es una cosa y retener es otra, ¿no? Muchos viajamos a una ciudad y decimos, me quedaría acá, pero no. Pero volvemos al lugar donde conocemos y tenemos lo que hacemos todos los días, nuestra rutina, donde nos conocen, y eso es como no tiene precio. Yo creo que la ciudad cercana, hay un concepto de ciudad que permeó mucho luego de la pandemia, que es esto de la proximidad, que Carlos Moreno, el científico colombiano, asesor de la alcaldesa de París, Dani Hidalgo, le dijo la ciudad de 15 minutos.
y que yo siempre digo que es bien interesante porque se entiende en 15 segundos lo que quiere decir con la ciudad de 15 minutos, que es esa ciudad próxima donde tenemos más o menos todo el alcance de la mano. Yo creo que hoy es eso, ¿no? Pero, claro, uno no puede, a veces pongo este ejemplo, digo, la ciudad se parece a las ciudades se parecen a las hinchadas de fútbol, como suenan todas igual, pero si uno se pusiera a ver cómo canta cada uno, son todos diferentes. Y entonces encontrarle el tono correcto a la ciudad es algo realmente complejo. Y no digo complejo por difícil, sino complejo por la cantidad de variables que tiene, porque es la sumatoria de muchísimas variables, de muchísimas personas que dan por resultado esa voz que suena como cuando todos cantamos juntos. Entonces, cuando uno se mete en modificar una dinámica para hacerla positiva, más sana, tiene que comprenderla y entender qué modificar para que eso cambie. Esas dinámicas, por supuesto, tienen escalas. En el caso de los proyectos que contaba Gervasio recién, son escalas grandes y decíamos, hacen ciudad. Los proyectos chicos también hacen ciudad, porque es la sumatoria de esas dinámicas. Por supuesto, hay proyectos chicos que tienen un carácter, que es una palabra que también usó Gervasio, tiene un carácter singular para la ciudad, en un determinado momento, en un determinado sitio, y creo que aprender a detectar esas dinámicas y poder resolverlas, creo que es parte del secreto, ¿no? Yo antes hablé de las dos revoluciones y para ponerlo como muy en concreto, digo las infraestructuras obsoletas, y no digo abandonadas, porque abandonadas son obvias. Obsoletas que dejó esa huella industrial, hoy en muchos casos son resignificadas a partir de lo tecnológico. Entonces vemos grandes galpones que se transforman en coworkings y ahí hay como pistas. Eso, si quedara sin transformarse, generaría una dinámica negativa. Y cuando uno le pone, le vuelve a dar un espíritu, le alarga la vida con un nuevo carácter, entonces se genera vida, derrama. Entonces, creo que, insisto, ¿no? Es complejo. Creo que las ciudades tienen que hacer un esfuerzo muy grande para retener el talento, porque por otro lado está pasando ese fenómeno que decía, que es la migración en puedo vivir donde quiera, entonces, bueno, ¿por qué no ir a aplicar mi PBI, mi derrame, la empleabilidad, todo a otro lugar? Entonces las ciudades tenemos que hacer un esfuerzo grande por generar condiciones para retener y atraer el talento, fundamentalmente. Muy bien, muchas gracias. Paula, vuelvo contigo porque cada vez vemos más desarrollos inmobiliarios que tienen espacios educativos incluidos dentro de su propuesta. Y ahí me gustaría también que puedas dar alguna pista de cómo tienen que ser estos espacios, digo, yendo más a lo concreto, justamente para que tenga un impacto en lo que es el aprendizaje o la enseñanza a los más chicos. En verdad, lo que sucede con estos colegios, que es verdad que se están posicionando, en verdad se están yendo cada vez más hacia el este, y se ve que también en Punta del Este, en varios sectores de Maldonado han abierto varios, y también, o sea, más por la línea que nos lleva hacia Punta del Este también hay muchos de ellos. Y yo creo que en realidad lo más novedoso es que no solamente están intentando cambiar o por lo menos invitar a enseñar de una forma diferente desde la arquitectura, pero también están empezando a cuestionarse que la forma en que educamos desde la revolución industrial hasta ahora se ha modificado, así como también nosotros vivimos de forma diferente, así como la ciudad también se ha desarrollado y ha terminado siendo o sigue siendo algo que es diferente a lo que supo ser. Los colegios también se empiezan a cambiar y empiezan a considerar otras cosas como importantes, como por ejemplo, la diversidad de los niños y de las personas que asisten a esas escuelas, cómo hay que contemplar esos cambios y esas posibilidades de que todos los niños son diferentes y que por eso los espacios deberían de contemplarlos a todos. Además de la mano de que hay innovaciones pedagógicas, donde ahora sí se entiende que existen diferentes inteligencias, no solamente la inteligencia que medimos por la cantidad de cerebro que podamos llegar a tener desarrollado, sino que también hay inteligencia emocional, hay inteligencia de la música, hay inteligencia de los deportes, hay inteligencias que se relacionan entre ellas y que todas esas deberían estar contempladas dentro de estos espacios de aprendizaje. Y en realidad eso también derrama no solamente a lo que sería el espacio de colegio
espacio de escuela, sino que derramaría hacia todos los espacios en los cuales debemos contemplar la diversidad de las personas, además de el tema de que queremos estar interactuando con personas de diferentes formas. No siempre queremos estar interactuando con los niños y con los docentes de yo soy la que tengo la verdad y los niños son los que están aprendiendo sentados de forma pasiva, sino que en verdad eso varía ahora y todos aprendemos de todos y todos nos nutrimos de lo que sería la vivencia del otro. Y eso en los espacios nos lo debería de permitir en vez de, en cierta forma, dificultarlo. Entonces creo que el empezar a contemplar estos espacios de aprendizaje no como una sumatoria de aulas, sino como espacios que contemplan esta diversidad, me parece que es hacia ahí donde deberíamos apuntar no solamente los espacios de las escuelas, vuelvo a repetir, sino que también de los espacios de las ciudades y de nuestras propias viviendas, si se quiere. Bien. ¿Y esto se está teniendo en cuenta desde el punto de vista, desde autoridades, por ejemplo, a nivel de la educación pública? Sé que vos también trabajás en ANEP. Y desde el punto de vista de los privados, ¿es algo que cada vez se considera más? Sí, yo creo que era un poco lo que contábamos, lo que estábamos hablando hoy, que digo, gracias a el marketing que están haciendo muchos de los arquitectos que andan por la vuelta, si se quiere decir, europeos o de la región, hace que la gente empiece a preguntarse el por qué es que estamos cuestionando la forma en que solíamos diseñar nuestros espacios de aprendizaje para empezar a contemplar justamente la variedad de posibilidades y de cosas que queremos que sucedan dentro de esos espacios para que todos podamos aprender de última. Gracias. Gervasio, te voy a pedir a ver si nos puedes dar algunas pistas de tendencias que se estén dando en los desarrollos. Una que habíamos estado conversando, que capaz que está bueno traerlo a la mesa, es, por ejemplo, las construcciones que se hacen en torno a los centros comerciales, algo que IRSA lo tiene muy, muy sabido. Pero, ¿qué nos podés contar? A ver, estábamos hablando de la revolución industrial, ¿no? Claro, yo pensaba, el señor de la Revolución Industrial fueron 2 generaciones que transitaron. Y acá estaba mirando el auditorio y más de la mitad del auditorio hicimos cola en Lantel de Gorlero para llamar a Buenos Aires, ¿no? Entonces, me acuerdo yo, vos no. Vos no porque sos argentino. Yo de chiquito me acuerdo, no, ibas a llamar a Buenos Aires. O a Montevideo, no sé, pero a Buenos Aires yo me acuerdo que hacías la cola en Lantel esa ahí en la punta. Y no hace tanto tiempo, Entonces, los edificios tienen que adaptarse al nativo digital. El nativo digital es alguien que es ciudadano del mundo. Nuestros abuelos se morían en sus casas con un hijo viviendo con ellos. Hoy, y si se casaba la hija de mi bisabuela a los 18 años, ya estaban felices porque una menos. Hoy creo que siempre hay una vivienda de primera vivienda de soltero, hay otra vivienda que es cuando formaste la pareja, hay otra vivienda cuando tenés chicos, hay otra vivienda de la familia ensamblada, hay otra vivienda que es la del adulto mayor. Entonces, cada uno de esos tiene sus necesidades y hay que empezar a entenderla. Entonces, me parece que ahí es donde hay, por ejemplo, que hay que entender las tendencias. Por ejemplo, nosotros, en los centros comerciales, nosotros tenemos un centro comercial muy grande en Panamericana y General Paz, el DOT, el distrito, el polo DOT. Ahí están las oficinas de Mercado Libre, hay muchos empleados, muchos chicos jóvenes que trabajan ahí. Y se ha formado un coworking espectacular y empieza también a generarse la necesidad de la vivienda y empieza el shopping a no ser un área de ir a comprar nada más. Es un centro de experiencias. De hecho, hay atención médica, hay canchas de fútbol, hay boliches que a la noche se arma espectacular. Entonces, la idea es, bueno, complementar todo eso en usos de ese tipo. Empezar a pensar cosas tan sencillas como ¿qué hacemos con los autos eléctricos en los edificios de propiedad horizontal, donde nadie tiene enchufe? En tu casa lo enchufás, pero si hubiesen, bueno, nuestros edificios ya hoy están preparados, los que estamos pensando, están preparados para que vos puedas pedir tu medidor en la cochera. Por supuesto, no hay ni siquiera normativa de factores de simultaneidad, no existe, pero ya lo estamos pensando. No estamos pensando los edificios cómo funcionan con el e-commerce, cómo circulan los paquetes en edificios grandes.
lo recibe el guardia, lo guarda dónde. Bueno, hay que empezar a pensar dónde se trabaja. Si bien quizás a veces la unidad vivienda exclusiva es chica, empieza a aparecer esa cosa del co-living, pero con tu vivienda, pero que empieza a tener amenities sociales, empezás a generar el concepto de la comunidad en el edificio, ¿no? Pasamos de el palier privado, que era una ventaja, no ves a nadie, a vivir en comunidad en tu edificio. Y no hace tanto, son 30 años, en la historia de 30 años no existe. Y ese cambio hay que saber entenderlo, ¿no? Y ahí es el desafío del desarrollista. Y por otro lado, también entender las posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que esa generación o qué es lo que ese público puede comprar? Porque también está eso, ¿qué puede pagar? Entonces, intentar dentro de lo que puede pagar, satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Todos quisiéramos vivir en 1000 metros cuadrados, pero no podemos, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a los tres por su participación. Los despedimos con un aplauso, por favor.